Encantados se encuentran por acá en esta sesión donde pretendemos abordar la relación entre formas procesales y nulidad de actos procesales penales. Esta clase, disertación, está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, hoy 20 de octubre de 2023, y también ante el público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí mis criterios, mi respuesta frente a problemas vinculados al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. Bueno, estimados míos, ya en estas, y esta es la penúltima, la próxima es la última, es decir, culminando la disertación de hoy, esta que están ustedes escuchando, pueden ingresar con las mismas coordenadas. Cuando se acabe esta grabación, pueden ingresar con las mismas coordenadas con las que ingresaron a esta para dar la sesión final. Yo hubiese esperado que en el momento inicial, antes de yo comenzar, se hubiese dado la exposición por parte de los 4 grupos a los cuales se les asignó una pregunta problema sobre la base de una de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le fue asignada. Bueno, pero no se pudo, pues. Entonces, al no poderse esto, entonces vamos a comenzar este asunto. Fíjense que yo quiero referir o pretendo en el día de hoy abordar el tema de las formas o de la inexistencia de formas o el no cumplimiento de las formas procesales como mecanismo que activa la nulidad de los actos procesales penales. Recuerden, como les dije en la pasada sesión, que no solamente la nulidad de los actos procesales penales surgía por problemas de ilicitud probatorio, toda vez que, por ejemplo, en el numeral primero del artículo 49 de la Constitución se dice de una forma, sin duda, se dice, será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Y entonces pareciera que si eso es así, entonces el acto procesal solamente se anula por problemas probatorios. Les había yo manifestado que no era así, es decir, que los actos procesales pudieran ser anulados por problemas, por errores injudicando, errores en el ejercicio decisorio o errores improcedendo, errores en el desarrollo de ese proceso. Lo importante es que el acto procesal de mano tiene que ser perfecto con respecto a la descripción del mismo en la norma. No podríamos hablar de una tipificación de actos procesales, puesto que lo que se tipifican son delitos. Aquí podríamos hablar de la taxatividad de los actos procesales, ¿sí? La forma taxativa. Pero es que también esto tiende a confundir, porque hablar de la taxatividad de los actos procesales solamente sería afirmar que la nulidad sea producto de su referencia taxativa en una norma. Cuando, por ejemplo, en la norma se indica acto procesal en idioma castellano y la consecuencia de no realizarlo es la nulidad, estamos afirmando que la nulidad es el efecto taxativo que se verifica en la propia norma. Más sin embargo, existe la llamada posibilidad de la nulidad esencial de los actos procesales, es decir, que ante la falencia de la forma esencial del acto procesal, ello va a conducir a una nulidad, aunque no lo diga de forma taxativa la norma. Algo así como que la identificación de la forma esencial hace que si esa forma esencial no está presente, entonces no vemos otra salida más que la nulidad absoluta del acto procesal, conforme al artículo 177 179 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal en concatenación con el artículo 174 y 179 de dicho código. Dicho de otra manera, dentro de las clasificaciones de las nulidades,
que habíamos comenzado a abordar la semana pasada, se decía que hay una nulidad taxativa y hay una nulidad esencial, en el sentido que si el efecto estaba ya previsto en la propia norma, en el sentido de la norma que regula, que establece el acto procesal, la ausencia de esa forma, la propia norma precepta la propia norma que el efecto es la nulidad del acto procesal, sin mayor miramiento. Entonces, pero ahora bien, ese llamado de atención no lo va a hacer el legislador en cada una de las normas que configuran el proceso. Imagínate los 550 y tantos actos que conforman el Código Orgánico Procesal Penal. Si vamos a colocar, si no lo haces así, se anula. Si no lo haces así, se anula. Qué fastidio sería eso, ¿no? Que los 550 actos delimitaran ello. Entonces, lo que habría que identificar es que cada acto procesal tiene sus formas esenciales, siendo que la no realización de dichas formas en la práctica, cuando efectivamente se va a realizar el acto procesal, conduce a la nulidad porque no se puede realizar el efecto para el cual está concebido. Los actos procesales no son actos de adorno, es decir, hay un sentido finalístico en la realización del mismo. Fíjate que el artículo 257 de la Constitución establece que el legislador debe, y me están llamando Infinite Hot, será, levantó la mano, déjame colocar aquí el reactivar el micrófono, iniciar el video, será porque ya ellos pueden exponerme. Entonces, estoy a vuestra orden, pues, a ver, diga, hable o calle para siempre. Ya el micrófono está permitido, pero pueden hablar, pueden decir. Aquí quien se identifica como Infinite Hot 11 Play. Bueno, nada. Falsa alarma. Sigo yo en el abordaje de este asunto entonces. Sigo yo en el abordaje de esto. ¿Ok? No sé si por chat me lo irían a escribir, pero no veo ningún tipo de respuesta. Entonces debe ser que está continuando la problemática. Entonces, fíjense, habíamos comenzado en la pasada sesión a abordar las clasificaciones de la nulidad de los actos procesales. ¿Ok? Y habíamos asentado que una primera clasificación era aquella que dividía la nulidad de los actos procesales entre nulidad solicitada autónomamente versus la nulidad como consecuencia de la declaratoria con lugar de un recurso. Inclusive los alumnos míos de la maestría que les correspondía definir hoy, una de las preguntas que tenían que responder sobre la base de una decisión es si esa solicitud de nulidad autónoma existe realmente. Es decir, si podemos hablar de una nulidad de los actos procesales distinta que vehiculizar la nulidad a través de un recurso. Le decía yo en esa sesión anterior que si lo que se estaba realizando era la nulidad o lo que se procuraba era la nulidad de actos decisorios, entonces definitivamente los autos de mero trámite o de mera sustanciación podrían ser anulados de dos formas. Uno, cuando expresamente, oficiosamente, el propio juez, ya que esos autos de mero trámite sí pudieran ser modificados cuando se requiera la modificación por problemas de forma, es decir, no son problemas esenciales, no son problemas en las cuales se le está concediendo la razón a alguna de las partes, son formas, digamos, tales como la data, en el sentido de que se equivocó en lo que atañe a la fecha, o formas que están vinculados con la foliación de las páginas de un expediente o aspectos formales que están vinculados al mal uso de un apellido. El tipo se llama Fernando González
y entonces colocaron Gonzalo de Fernando. Ese tipo de circunstancias, pues sí es posible que ese juez oficiosamente pueda reformar ese acto procesal. Puede serlo de forma, de paso, autónoma, oficiosa, o puede ser definitivamente que sea a través de la interposición de un recurso. Las partes interponen el recurso de revocación contra ese auto de mero trámite o de mera sustanciación y se verifica el efecto de nulidad. Ahora bien, también existe la posibilidad de la nulidad si se declara con lugar el recurso de apelación de autos. Recuerden ustedes que existe disculpen, con respecto al flujograma, existe la llamada apelación de autos regulada en el artículo 439 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual yo abordé la semana pasada. Y aquí voy a retomar donde dejé el hilo del asunto, en el sentido que hay dos efectos cuando se declara con lugar dicha apelación de autos, que sería el efecto rescisorio y el llamado efecto rescindente. Es decir, no existe ningún tipo de limitante por parte de la Corte de Apelaciones cuando al declarar con lugar el recurso de apelación de autos proceda a otorgar el efecto rescindente y ello lo es. Es decir, cuando se declara con lugar, pues se anula el auto, se está rescindiendo el mismo. Pero también pudiera darse el efecto restitutorio, es decir, dictar una decisión propia por la cual se sustituya el auto que ya previamente se había rescindido, se había anulado. Entonces, esa limitante no está presente en la apelación de auto, pero sí esa limitante está presente en la llamada apelación de sentencia. Fíjense que la apelación de sentencia, ¿cuáles son las sentencias que pueden ser apeladas? Bueno, por ejemplo, la sentencia condenatoria que se verificó a la finalización de la audiencia preliminar o al comienzo del juicio oral y público por vía de la admisión de los hechos, la sentencia condenatoria que se verifica a la finalización del juicio oral y público o la sentencia absolutoria que se verifica a la finalización del juicio oral y público aunado a la sentencia de sobreseimiento. Definitivamente, si se dicta una sentencia de sobreseimiento en la fase de juicio, ello va a ser apelada por la vía de la apelación de sentencia. Entonces, el sustento de la apelación de sentencia, bueno, está bien preclaro en el artículo 444. Se apela contra una sentencia por problemas de oralidad, inmediación, concentración y publicidad, desarrollado en el juicio oral y público. Como te das cuenta, si eso es lo que sustenta la apelación de sentencia, estamos hablando de errores improcedendum. Entonces, la identificación de la forma que no ha sido cumplida es la forma que regula el acto procesal que se va a realizar en el desarrollo del juicio oral y público. Entonces, errores improcedendum. Pero fíjense el numeral segundo del artículo 444. Falta, contradicción o ilogicidad en la motivación. Aquí ya no sería errores improcedendum, sino errores injudicandum. Y muchos de ustedes me dirán, pero bueno, esto es relativo, profesor Ángel Serpa, porque total que la elaboración de una sentencia se está verificando en el proceso. Y si es en el proceso, entonces sería errores improcedendum. Lo que quiero es significar que cuando el error proviene de una actuación del juez en la elaboración de su decisión, ya el asunto no va más allá de la simple descripción del acto procesal del cual se va a derivar un convencimiento. El acto procesal que se desarrolla en el proceso, en el juicio, sería algo así como un instrumento para al final del camino lograr obtener un convencimiento, el convencimiento decisorio, ese elemento de convicción que se plasma en la sentencia en el sentido que ha convencido a ese titular, a ese juez que ejerce la jurisdicción. Entonces, cuando habla de falta, el numeral segundo del 442, es que no hay ningún tipo de motivación, error injudicando. Contradicción, la contradicción puede ser interna o externa. La contradicción interna es en el sentido que, bueno, nada a la parte motiva
se está refiriendo a lo que establece la parte narrativa o hay una contradicción entre la parte narrativa y la parte emotiva con la parte dispositiva, lo que en definitiva va a ser ejecutoriado. Esa podría ser una contradicción externa, pero podría ser una contradicción externa. ¿Contra qué? Bueno, la sentencia contra el acta del juicio oral y público. Vemos que eso no es lo que plasma el acta del juicio oral y público. Si el secretario dio fe judicial de lo que aconteció en la audiencia y vemos que la sentencia refiere actos que nada se plasman en la audiencia, entonces estaríamos hablando de una contradicción externa. Pero también podría ser un problema de ilogicidad, es decir, la lógica como mecanismo apreciativo de la prueba. Por cierto que muchos de ustedes me podrían preguntar, es que si la lógica, experiencia y ciencia son los principios de apreciación de la prueba conforme al 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Si ahí dice que la prueba se aprecia por lógica, experiencia y ciencia, entonces significa que la ilogicidad siempre va a ser una ilogicidad en la apreciación de la prueba. No necesariamente. Pudiera haber una ilogicidad. La prueba fue adecuadamente apreciada, ¿ok? Ahí no hay duda al respecto. Bajo máxima de experiencia, fue asertivo sobre lo que quiso demostrar el sujeto de prueba. Pero a lo mejor la ilogicidad son los argumentos del juez en la consecuencia jurídica del hecho. Entonces el juez afirma, bueno, como está absolutamente demostrado que el disparo causó tatuaje en la cercanía, en la piel de la persona, ese tatuaje refleja una intención, queriendo afirmar el juez que un disparo en cercanía siempre es un disparo que se realiza con dolo, no pudiendo pasar por la mente del juez el hecho de que si quedó tatuaje en la piel fue referido porque el disparo en cercanía fue un disparo en defensa o en defensa putativa o se cayó el arma. Cualquier disparo en una proximidad de 2 metros, de menos de 2 metros, evidentemente va a causar un tatuaje. Entonces, la ilogicidad sería el resultado del planteamiento del juez, el planteamiento que sustenta el fallo, una vez que se haya transformado el hecho aportado en hecho probado. Te das cuenta que es un error in iudicandum. El numeral tercero del artículo 444 dice omisión de formas, y yo coloco entre corchetes la palabra no y continúo esenciales que causan indefensión. Entonces, yo creo que lo que debería decirse es omisión de formas esenciales que causen indefensión, en el sentido de que el no viene en el código, el no está en la Gaceta Oficial y yo soy el que lo estoy colocando entre corchetes, porque realmente como debería leerse esto es omisión de formas esenciales que causen indefensión. Si lo que se está omitiendo es formas no esenciales, ello no estaría causando indefensión. La forma no esencial, como el nombre lo indica, al no esencializar la finalidad del acto procesal, es una forma ritual. Entonces, aquí nos volveríamos al error improcedendum, porque en el desarrollo del proceso se omitieron formas que conducen a la posibilidad de la defensa de alguna de las partes. Nos dice el numeral 4 del 444 del COP, sentencia fundada en prueba obtenida ilegalmente o incorporada violando principios del juicio. De nuevo, aquí hay una confluencia entre errores improcedendum y errores in iudicandum. Esto se verificó en el proceso, pero ¿de quién fue la decisión de aceptar esa prueba obtenida ilegalmente? Bueno, esa decisión es del juez. Entonces, ya es un error del juez en el propio desarrollo, es decir, como director de esa audiencia, como director de ese proceso, al admitir algunas de las pruebas que tocan algunos de los extremos de hipótesis de la ilicitud probatoria que maneja francamente el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal en concatenación con el numeral primero del artículo 49 de la Constitución. Finalmente, se habla de inobservancia o errónea aplicación de normas. Entonces ustedes se preguntarían, ajá, profesor, ¿y si el juez, la Corte de Apelaciones, declara con lugar esta apelación? Entonces el efecto sería el efecto absolutamente rescindendi, que sería la nulidad, o el efecto restitutorio. La única posibilidad de poder hablar de un efecto restitutorio en el sentido que la propia Corte de Apelaciones dicte una decisión
propia, anulando la anterior, es cuando se dan los extremos de, como lo dice, violación de normas del juicio, como lo dice el 449, o de la motivación de sentencia, indefensión o obtención ilícita de prueba que haga que no requiera repetir la inmediación probatoria. Si la decisión propia es porque no se requiere repetir, dar una repetición del juicio oral y público. Si se equivocó, fue el juez de juicio al emitir su criterio sobre la base de lo que verificó en el juicio oral y público, entonces, ¿para qué volver a repetir el juicio oral y público? Fue un problema de iuria no vicuria, un problema de desconocimiento jurídico del juez en la inadecuada apreciación. ¿Para qué dilatar esto una vez más? Entonces, perfectamente es posible que esa sala de la Corte de Apelaciones que esté declarando con lugar ese recurso de apelación de sentencia dicte una decisión propia. También se puede anular una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones dicta sentencia para ratificar la sentencia de primera instancia. Si confirma la sentencia de primera instancia, condena o absolutoria, entonces evidentemente está dictando una sentencia. Entonces, bueno, si la anula, si declara con lugar el recurso de casación, bueno, se da el efecto rescindendi de la decisión de la alzada de la Corte de Apelaciones. Pero aquí pueden darse dos circunstancias o tres circunstancias frente a la declaratoria con lugar del recurso de casación. Es decir, que se ordene que otra sala de la Corte de Apelaciones vuelva a decidir cuando se declara sin lugar cuando se declara con lugar el recurso de casación, pero si el error se verificó en el juicio oral y público, esa declaratoria con lugar del recurso de casación ordenaría la repetición del juicio oral y público. Si el error se verificó con anterioridad al juicio oral y público, ordenará la reposición a etapas anteriores del propio juicio oral y público. Bueno, estimados míos, en vista de que ya me estoy consumiendo este componente de la clase de hoy, entonces lo invito a que ahorita mismo ingresen con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron y podemos ver si por fin ya hay conexión por parte de los alumnos para que en lugar de yo continuar con esto, primero yo escuche la respuesta de los alumnos y después continúo con esta disertación del día de hoy. Entonces, bueno, ingresen con la misma coordenada con la que ingresaron a esta. Gracias.